Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Con corazón sincero y en el nombre bendito de Jesucristo, te saludamos y damos gracias al Padre por la oportunidad que nos da de ser instrumentos para bendecir tu vida. Queremos rogarte que tú prepares tu corazón y ahí en la quietud de tu casa, tú te dispongas a recibir la palabra de Dios. Nosotros, con sumo placer en el Espíritu, estamos orando a Dios para que el Señor te edifique, te haga crecer y cumpla su propósito en ti. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Como hacemos siempre, te invitamos para que juntos con nosotros todos podamos estudiar la poderosa palabra de Dios. Así que ven con nosotros y nosotros como congregación y tú allá en tu casa estudiamos la palabra de Dios. Bien, amados, vamos a la edificación, la palabra de Dios. Queremos que ustedes busquen en sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Libro de Crónicas, capítulo 34. Vamos a comenzar a leer el versículo 14 en adelante. Dice: al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en la mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó Hilcías a Icam, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arbas o Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová,
así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, su testimonio, sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Este incidente a mí personalmente me llama mucho la atención. Y siempre que leo la escritura y paso por acá, me llama la atención algo que quiero compartir con ustedes. Ustedes saben que Josías fue un hombre de Dios. El libro comienza diciendo, el capítulo comienza diciendo que Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años. Quiere decir que murió a los 39, murió joven. Pero es una obra muy poderosa, una obra de restauración muy grande. Ustedes, es bueno que sepan que Josías era hijo de Amón. Amón era un rey que fue malo, hizo lo malo delante de Jehová. Y de ese hombre perverso, malo, Amón, nació este hombre tan hermoso, Josías, que de hecho la Biblia dice que no hubo rey desde los días de David, naturalmente, ni antes ni después de él, nadie hizo como él. Quiere decir que inclusive a Ezequías lo excedió en cuanto a la manera que se arrepintió, en la manera que hizo la reforma o la restauración de espiritual, como rey, como autoridad espiritual. Así que ustedes conocen bien a Josías. Y no quiero leer mucho porque ya leemos bastante, pero quiero concentrarme en algo. A mí me llama mucho la atención acá que apareció el libro de la ley de Jehová. Ahí no aclara. Por consiguiente, nosotros tenemos que pensar en algunas cosas. Yo entiendo, dije, que ese no era el único libro o la única copia de la ley que existía. Yo tengo entendido que habían otras copias de la ley. ¿Cuál era esta copia que apareció? ¿Y por qué la reacción de Josías cuando se encontró esta copia en la casa de Jehová? Y quiero estudiar un poquito con ustedes la Biblia para luego sustraer la enseñanza. Yo quiero que ustedes vengan conmigo antes de hacer una afirmación. Pongan algo en su Biblia. Vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 31. Ahí nos habla de cuál era posiblemente esa copia que apareció. Deuteronomio capítulo 31. Digo posiblemente, pero yo estoy seguro que esa es. Deuteronomio 31, 24. Dice así: cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz,
Y aquí, que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Primeramente, ahí dice Moisés, cuando terminó de escribir, llamó a los levitas y dijo: tomen este libro, la copia original, y tómenla y póngala al lado del arca. No era que no había otra copia, era que esta copia, yo no sé si es la misma copia de Moisés u otra copia que hicieron porque se gastó los rollos, pero era una copia de la copia o la misma copia, no sabemos porque han pasado siglos, que estaba al lado del arca, ahí al lado del arca. ¿Qué entonces la sorpresa que aparece este libro? ¿Por qué aparece si estaba allí? Supuestamente estaba allí. ¿Cuál es la novedad de que apareció? La Biblia no lo dice. Pero yo creo que lo que sucedió fue lo siguiente. Posiblemente en los reinados de Manasés, que duró como 55 años reinando, y después vino su padre Amón, que no recuerdo ahora cuántos años reinó. En esos años se prostituyó el templo. Y dice que Manasés introdujo ídolos en la casa de Jehová y prostituyó la casa de Jehová. Hubo una alteración en la casa de Jehová. Se llenaron de ídolos y de muchas otras cosas. Posiblemente en ese tiempo sacaron de allí el libro. Comenzó ahí, no sé dónde estaba el libro. Lo sacaron del lugar de la instrucción, al lado del arca, donde debía estar. En el arca estaba el testimonio. Estaba el testimonio. ¿Cuál era el testimonio? La vara de Aarón que reverdeció, el pan, la vara de Aarón como testimonio de que Dios había elegido la casa de Leví y la casa de Aarón para el sacerdocio. El pan, testimonio de que Dios había alimentado a Israel por 40 años. Las tablas de la ley como testimonio de que Dios dio su ley que fue escrita con su propio dedo. Y ahora Moisés añade la palabra escrita, el Pentateuco, los 5 libros, y dice: póngalo al lado del arca como un testimonio. Y yo veo aquí algo muy importante, mis hermanos. Vamos a comenzar a aplicar la palabra. Josías manda a sus mayordomos a la casa de Jehová a recolectar el dinero que había donado el pueblo para arreglar la parte externa del templo, o sea, lo físico del templo. Hoy también, en general, la iglesia ha entendido eso. Desde los tiempos de la historia, desde los tiempos diríamos, desde que la iglesia comenzó, después que salió de las casas, se ha entendido. Por eso vemos tremendos edificios en la iglesia. Yo no critico que los templos sean hermosos, todo lo contrario, creo que Dios merece lo mejor. Lo que sí debe corresponder, lo que es la parte externa del edificio, a cómo es el templo espiritual de Dios. Porque la iglesia es morada de Dios en el espíritu. Muchas veces estamos como congregación muy preocupados por tener un edificio grande, hermoso, precioso, digno, cómodo, con todas las facilidades para los ministerios. Amén, 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 amén. 1000 veces amén. Pero Dios quiere que el edificio espiritual esté mejor que el externo. Y yo veo aquí que buscando dinero para reparar las grietas de la casa de Jehová, o para darle mantenimiento al aspecto físico de la casa de Jehová, apareció el libro.
Y a mí me ministra mucho esto, porque ¿cuánto están buscando dinero en la casa de Jehová? Hoy hay una codicia loca. Hoy se habla más de dinero que de la sangre de Jesús. Hoy se habla más de dinero que del evangelio. Hay una sed de avaricia, hay codicia. Y hoy se ha tomado una enseñanza del Antiguo Testamento de la prosperidad, que es correcta y que usada bien, la iglesia puede edificarse con ella. Pero no, el énfasis, la saturación que hay, tanto que se habla del dinero, muestra que hay un problema en el corazón. Porque no se habla de que Dios es el todo. No se habla del evangelio como se hablaba antes. El énfasis no es Dios, la edificación del pueblo. Desde el principio hasta el final todo está calculado para que la gente dé más. A veces se dedica 45 minutos, una hora a manipular. Y la gente aplaude eso. Lo ven como una gloria que le sustrae en el bolsillo a la gente. Y lo digo porque el Espíritu de Dios me ha dicho que abre con claridad en estos días. Me siento con obligación como ministro de Dios de señalar algo que le está haciendo daño a la iglesia de Jesucristo. No digo esto para criticar, ni manchar, ni afear a nadie. Lo digo porque soy parte de un cuerpo, soy ministro de Dios, estoy comprometido con la verdad de Dios, la verdad del evangelio y la verdad profética para estos días. Pablo dice a Timoteo que hay muchos que usan la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Apártate de los tales que usan la piedad como fuente de ganancia. ¿Cuánto usa la unción, el ambiente de la iglesia y toda la edificación para sustraer? Hay lugares donde lo único gratis es el sobre para meter el dinero. Después todo es comprado, todo está preparado para sacar más y más y más y más. Y digo esto porque está ofendiendo a Dios. Y digo esto porque se está engañando al pueblo. Y está decepcionando a hombres y mujeres sinceros que se están dando cuenta que no hay preocupación por su salud espiritual, sino por su dinero. No andan detrás de la salud de las ovejas, sino de la leche y la lana de las ovejas. Yo quiero decirte que los 5 ministerios que el Señor dio a la iglesia fue para edificación de la iglesia. No fue para el lucro de nadie, de ninguna institución. Si soy apóstol, mi ministerio debe ser rendido hasta gastarse para la iglesia. Si soy profeta, mi ministerio debe ser consumido para la gloria de Dios y la edificación del pueblo. De la misma manera, si soy pastor o si soy evangelista, la unción pertenece a Dios. De sanidad o de lo que sea, yo no puedo aprovecharme del ambiente de la unción para enriquecerme. Hay tantos engaños y la gente lo ve como nobleza. Hay personas que dicen: yo no cobro salario en la iglesia. Ah, sí, pero agarran el libro que se hizo famoso y le sacan millones de dólares y la ganancia del libro es mi salario. Claro, es mejor tener la ganancia del libro, que son millones, a lo que me puede dar la iglesia como salario. Y entonces aparecen como bondadosos, pero es un engaño, es un montaje. La iglesia no es un mercado. Los carteles pelean en las esquinas por el mercado, por la gente, pero el pueblo de Dios no es un mercado. Pero una nota positiva de aplicación: yo ruego al Señor que, así como sucedió en los días de Josías, que buscando dinero encontraron el libro de Dios, que suceda hoy en estos días. Que los que buscan dinero, prosperidad, avaricia, se encuentren con el libro y retornen a Dios. Déjame decirte lo que yo entiendo, que para mí es el rema de esta palabra. Ese libro era el testigo. Moisés dijo: tómalo al lado del arca, va a ser testigo entre tú y yo. Ese libro que apareció era el testigo entre el pueblo y Dios, el testigo del pacto. Estará allí por siglos, estuvo allí como testigo. Pero como había apostasía, el pueblo estaba lejos de Dios por décadas.
El testigo no hablaba. Escondieron al testigo. Tiraron el libro, lo sacaron del lugar y lo escondieron por ahí. ¿Quién sabe en qué armario, en qué rincón lleno de polvo estaba el libro, el testigo? Pero el testigo de Dios tarde o temprano resucita, se levanta y habla. Y yo veo en el mismo silencio que la Escritura no dice nada, la gran enseñanza. Así como el libro estaba perdido, Israel estaba perdido. Porque cuando se pierde el libro, se pierde el pueblo. Cuando no aparece el libro, no aparece el pueblo. Este es el libro de Dios. Dependiendo donde la iglesia lo tenga, será la condición de la iglesia delante de Dios. Si está escondido, así está la iglesia escondida. Si no aparece, así está la iglesia, no aparece. Si está lejos, así está la iglesia lejos. Si está descuidado, polvoriento, así está la iglesia. No importa que tenga lujo, que tenga unción, que tenga lo que tenga. La grandeza de la iglesia no es la prosperidad externa ni física. Es cuánta honra esté dando al nombre de Dios y cuánto y a qué medida está viviendo el propósito por el cual fue elegida y llamada. Que apareció el libro. Eso suena extraño en Israel. Hoy estamos interesados, y siempre ha sido así, en tener una confesión de fe. Todas las iglesias escriben su fe. Creo en Jesucristo, creo en esto, creo en aquello, creo en aquello, creo en aquello. Confesiones famosas como la de Habsburgo, la fe reformada, preciosa redacción, lindísimo. Qué manera pudieron escribir la fe en un lenguaje tan hermoso, tan pulido, bendito sea Dios. Pero la fe es más que dogmas y palabras. La fe tiene una aplicación. Cada gobierno de la iglesia, llámese junta, sínodo, llámese como se llame, el gobierno de Dios y el tipo de gobierno que tenga cada iglesia, somos responsables a tener siempre accesible el libro, a tenerlo abierto, a tenerlo siempre como testigo. El libro es que nos dice si estamos bien o estamos mal, si estamos lejos o cerca de Dios. El libro es que en el libro está escrita nuestra fe, el trato de Dios, está escrito el pacto. Usted ve un pueblo como Israel cometer tantas aberraciones en cuanto a la idolatría como el tiempo de Manasés en esos 55 años. Usted se maravilla. ¿Es posible que un pueblo que ha tenido tantos profetas, tantas evidencias de Dios pueda vivir así? Hoy criticamos a Israel, perdóname mi hermano, pero hoy nosotros nos ha pasado como a Manasés. La iglesia ha excedido para mí. Le voy a decir por qué. Porque Israel tuvo revelación hasta aquí. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo. Tenemos a Jesús. Tenemos a Jesús. Tenemos los escritos de los apóstoles. Y tenemos el testimonio de 20 siglos de obra del Espíritu Santo. ¿O acaso no tiene valor 20 siglos del testimonio del Espíritu en la iglesia? ¿No tiene valor? ¿Dónde está el libro? Hoy hay tantas cosas que se pasan como verdad, pero que en espíritu y en letra son aberraciones. Están tan lejos de lo que es la verdad. Son pecados contra el Espíritu Santo. Para mí, por lo que veo, por la revelación de la palabra. Pero en nuestro afán de arreglar cosas externas, en nuestro afán de que la iglesia crezca, en nuestro afán de tener muchas personas, pecamos contra el Espíritu, ocupando su lugar. Y en vez de dejar al Espíritu que convierta a las almas, nosotros estamos convirtiendo a las almas con métodos,
Mis hermanos, una mujer que esté saludable y que tenga una relación hermosa con su esposo, dará hijos. Te lo voy a decir otra vez. Una mujer que esté saludable y que tenga intimidad con su esposo, va a parir. Cuando una mujer no está saludable, que tiene que ir al médico para que le arreglen los órganos, para ayudar a Dios, poner una cosita acá, otra acá, para esos métodos que han inventado. Que yo ahora mismo no me estoy metiendo si eso es bien o mal, ese no es el tema mío. El tema mío es ¿por qué no da luz? O está enferma o no hay relación. Pero si está saludable y hay relación, vienen los hijos. Cuando no hay hijos, o está enferma o no tiene relación, porque solamente Cristo nació por obra del Espíritu Santo. Una mujer no da luz sin tener un contacto con un varón. Entonces tiene que haber relación y tiene que haber salud. La iglesia es la esposa de Cristo. Si la iglesia está saludable, ¿y qué da salud? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que a través de ella tengáis salud. ¿Qué es lo que nos da salud? La leche espiritual. Si la iglesia está saludable y tiene intimidad con Cristo, la iglesia va a crecer sin que tengamos que provocar partos. ¿Por qué la iglesia primitiva crecía? Dice, cada vez que dice que la iglesia crecía, dice, y Dios le da paz a la iglesia, y muchos sacerdotes se convertían, y aunque había persecución, Dios respaldaba, y la iglesia estaba saludable y llena del Espíritu Santo, y la palabra de Dios corría y se propagaba, y decía, y Dios añade cada día lo que hemos de ser salvos. Una iglesia que vive bien crece. En vez de preocuparnos por hacerla crecer, que no es trabajo nuestro, sino del Espíritu Santo, dediquémonos a que la iglesia esté saludable. ¿Cómo? Con el libro. El libro. Esta es la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien con estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero sale en nuestros corazones. Ella es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia y para que el hombre de Dios sea entendido y sabio para toda buena obra. Iglesia, el libro está en el templo, búscalo. Iglesia, el libro está escondido en la presencia, búscalo. Iglesia, el libro está al lado del pacto, búscalo. Los apóstoles hablaron de la apostasía, de que la iglesia iba a dejar la palabra para irse a las fábulas, que venían falsos maestros, que los hombres se van a amontonar, que van a tener comezón de oídos, pero de oír fábulas. Andan buscando cosas nuevas. Usted le predica el bendito evangelio de la cruz, de la sangre, de la seguridad en Cristo, de que Dios debe ser amado, temido, y de todo esto que es espiritual, y se ríen de usted. Ahora predíquele a usted fantasías que crece, que te hace grande, y ustedes verán cómo te siguen. Cuántos libros, cuántos congresos, cuántas cosas, y la gente anda en pos de eso con entusiasmos, con nueva era, con el positivismo. Ha sustituido la fe, la ética ha sustituido la moral, ha sustituido la vida en el Espíritu, que es el fruto de la obra del Espíritu Santo en el creyente. Usted no tiene una sola mujer porque usted quiere ser moral para la sociedad. Usted tiene una sola mujer porque usted quiere vivir de acuerdo al libro. Usted abandonó los vicios. No para que digan que usted es sobrio por ahí, sino por el libro. ¿Cuántas ideologías viven moralmente bien? Recuerdo cuando el comunismo, por ejemplo, yo recuerdo la filosofía, te enseñaban a ser moral, a vivir bien, porque eso es lo que dicen los comunistas, el testimonio.
El testimonio, que la gente sea saludable, que la gente sea colaboradora en la comunidad y todo muy bonito para presentarlo, destacarse en los deportes, ganar medallas para que la gente vea, wow, qué excelente es el comunismo. Y te enseñan a vivir una vida moral y bien delante de tu comunidad para que tú des un testimonio del partido. ¿Cuántas veces se quemaron gente en protestas, se quemaron en las calles? ¿Recuerdan ustedes que se prendían fuego para protestar? Pues hay gente que por ideologías. Las ideologías orientales, por ejemplo, hay mucha moralidad y hay muchas cosas que viven, disciplinas y cuantas cosas de meditación, de esto, de aquello, tantas cosas. Una ideología te puede llevar a ti a vivir una vida más o menos. La diferencia entre el cristiano y el pagano, entre el cristianismo y las demás religiones e ideologías, es que el cristianismo vivimos por el libro. Dios habló acerca del libro. El libro cambió nuestras vidas y está como testigo. Si nos divorciamos del libro, nos divorciamos de Dios. Si nos distanciamos del libro, nos distanciamos de Dios. Si se nos pierde el libro, se nos pierde Dios. No porque esté perdido, sino de nuestra vista. Y eso le pasó a Israel. Cuando Dios quiere que haya restauración, hace que aparezca el libro. Eso es así, aparece el libro. Cuando hay un mover de Dios que no tiene el libro, cuidado. El libro. ¿Qué dice el libro? Ay, si los pastores y los que dirigimos la iglesia tuviéramos más pendiente al libro. No solamente a las letras, al espíritu del libro. Porque hay muchas cosas hoy. Hay gente que dice, por ejemplo, y no me quiero meter tanto en el detalle, pero un ejemplo tonto, dicen, yo fumo porque la Biblia no lo dice. Hay un montón de cosas de hoy que la Biblia no dice que ve internet, esas cosas no existen en el lenguaje bíblico. Hay un montón de cosas que la Biblia no dice. No dice así como tú lo quieres escuchar. No hagas esto, así no lo dice. No dice no fume. Pero te dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Y te dice que todo lo que te gobierna es tu Señor y el único que te debe gobernar es Cristo. Así que yo te digo 20,000 principios que te van a enseñar aún más que con una prohibición directa de Dios. Entonces hoy pasa lo mismo. Cada cosa que usted fomente en la iglesia, sábese cómo se llame. El plan de la iglesia para esto, el método para aquello, la práctica de aquello. Pregunte, como dijo Jesús, el bautismo de Juan, ¿es del cielo o de los hombres? Pregúntese si ese método es de Dios. Analícelo con la palabra. Yo te pongo ejemplos si tú quieres, porque es fácil discernir. Hay gente que dice, bueno, si tú ganas 12, y si tú ganas 12, tú eres maestro de esos 12. ¿Eres tú maestro porque ganes 12? Cuando la Biblia dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que gobierne bien su casa, que sea sobrio, que sea maduro, que sea prudente, y que Dios tiene que dar testimonio que es llamado y la iglesia a reconocerlo. Dime tú si una persona porque gane 12 puede ser líder en la iglesia. ¿Quiere que te siga diciendo tantas cosas que son aberraciones bíblicas por tu afán de llenar bancos en la iglesia? Es que no tenemos discernimiento. Es lo maquiavélico, el fin justifica los medios. Lo importante es que la iglesia crezca. No, lo importante es que crezca por el Espíritu, que sea guiada por el Espíritu, que sea guiada por el libro, que el resultado sea grande o sea pequeño, sea de Dios. Perdonen mis hermanos, no rechace el mensaje porque estoy hablando así. No estoy gritando como el que critica o que está irado. Es que así habla el Espíritu de Dios. Cuando tú vas al médico y el médico hace un cascán y ve que tiene un cáncer enredado en el cerebro, no te va a decir, ve, tómate un poquito de agua. Ven aquí cuando puedas. No. Él va a comenzar a tomar medidas de acuerdo a la emergencia. Y Dios hace lo mismo. Dios habla en un tono donde le está diciendo a la iglesia, perdiste el libro. Encuentre el libro. ¿Dónde lo encuentro? Donde Dios lo puso. ¿Dónde Dios puso la palabra? En la iglesia, en el templo. Aquí está. No estoy hablando de las paredes, estoy hablando de la iglesia. ¿A quién Dios se le encomendó el libro? A la iglesia. ¿A quiénes Dios se le encomendó la fe? A los ancianos, o sea, al gobierno. Cuídenme la fe. Yo estoy aquí porque Lutero cuidó la fe.
porque Zwinglio cuidó la fe, porque Calvino cuidó la fe, porque Spurgeon cuidó la fe, porque Edwards, Finis y esos hombres de Dios cuidaron la fe. Por eso yo estoy aquí. Yo no estuviera aquí si esa genealogía no hubiera pasado bien la antorcha. Hoy actuamos independientemente del consejo de la genealogía. Yo aprendí eso. Yo no lo aprendí de una denominación. Yo lo aprendí del temor de Dios. Yo lo aprendí de la Biblia. Hermano, yo tengo una libretas llenas de revelaciones. ¿Saben ustedes por qué no las predico? Porque cuando yo veo las revelaciones, nunca vi que esos hombres hablaron de eso. Ni la Biblia habla de eso, ni ellos hablaron de eso. Digo, yo me voy a callar. Yo no quiero ser un novedoso. Yo no quiero venir aquí diciendo, yo dije algo que nadie ha dicho. No, yo quiero decir lo que dijeron. Pablo dice a Timoteo, repite lo que yo te enseño, como yo repito lo que aprendí de Jesús. Puede ser que haya más revelación acerca de eso. Sí, el Espíritu Santo da muchas cosas, pero acerca de eso, amplía, confirma, afirma, aclara, profundiza. Sí, eso es verdad. Pero no nada nuevo. Ya lo nuevo está aquí. Nuevo acerca de lo escrito, sí, eso sí. Pero no algo que no está en el libro. Cuidado con lo que no está en el libro. En espíritu y verdad. ¿Cuál fue la nota tónica de la predicación reformada? Only Bible. Only. Solo Biblia. Solo Biblia. Martín Lutero en la dieta de Worms tomó la Biblia cuando le decían los teólogos de la iglesia, los mejores oradores de la iglesia: Martín, retráctate. Estás en contra de los dogmas de la iglesia. En el concilio de Nicea, en el concilio de Éfeso, en el concilio tal, la iglesia hizo esto y aquello. Y él decía, perdóneme hermano, tomó la Biblia en el pecho y dijo, yo no creo en papas, yo no creo en concilios. Oh, porque mi alma es cautiva de la palabra de Dios. Probadme con el libro que estoy equivocado y voy a quemar mis libros. Se lo aseguro que los voy a quemar si demuestran con el libro que yo estoy equivocado. No contradicciones, con el libro. Llorando le dijo a Dios en la noche anterior, Señor, yo hubiera podido estar tranquilo dando mi cátedra de teología en mi parroquia y estoy aquí teniendo la iglesia y el mundo entero en contra por causa tuya. Lutero tenía un compromiso con Dios. El ministerio tiene un compromiso con Dios: cuidar la fe, cuidar la práctica de la iglesia. Dejemos de estar buscando novedades. Tenemos al Espíritu Santo. Yo te quiero dar un consejo. El día que tú me quieras convencer a mí, Ramé Fernández, no me vengas con buenas ideas. Si tú me dices, así dice Jehová Dios de Israel, aunque yo no discierna bien, digo, está medio raro lo que me está diciendo, pero ya me usaste a Dios, lo voy a considerar por cuanto me mencionaste a Dios. Pero a mí me parece, pastor, que esta idea puede ser buena. Guárdatela. Puede ser que sea buena, no digo que no. Pero si no es del Espíritu, guárdatela. Porque el mundo está lleno de buenas ideas. Yo quiero las de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia es una comunidad de fe y es un cuerpo espiritual y su naturaleza es espiritual. Por consiguiente, solo espiritual debe ser fomentado en la iglesia. Si no es espiritual, es de otra índole y no es de Dios. Ahora, te hablé mucho del libro. Ahora yo quiero que tú veas qué pasó con aquel hombre que leyó cuando le leyeron el libro. Como Josías reaccionó cuando le leyeron el libro, debemos de reaccionar nosotros cuando nos leen el libro. Yo voy a preguntar a ustedes, ¿creen ustedes que Josías no había escuchado nunca la palabra de Dios? Pregunto, ¿creen ustedes que el rey de Israel nunca escuchó cuando le leyeron la Biblia? ¿Nunca se la leyeron?
Era algo nuevo. Wow, yo no había oído eso. No, lo había oído un montón de veces posiblemente. Lo que pasa que la palabra convierte el corazón. Y cuando él vio la palabra y lo comparó con la condición de Israel, dijo: Dios mío, cuán extraviados estamos. Pero lo que yo aprendo de Josías aquí, mis hermanos, venga conmigo otra vez al pasaje. Voy a decir rapidito, porque me detuve mucho explicando acerca de la palabra, porque para mí es lo contundente aquí, lo que sana. Pero yo quiero que ustedes vean la conducta de este hombre. Primeramente, versículo 19, 34, 19. Espero que ustedes mantuvieron la Biblia ahí en Segunda de Crónicas 34. Dice 19: y luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Hermanos, cuando alguien rasgaba los vestidos en aquellos días, era una señal de dolor, de indignación. No es simplemente un simulacro. Dice: Dios mío, ¿qué es esto? Cuán lejos estamos. Ahora yo veo por qué esta nación está como está. Ahora yo veo por qué las 10 tribus fueron sacadas de aquí, están en el cautiverio. Ahora yo veo. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Rasgó su vestido. El 21, ¿qué hizo? Dio una orden: andad, rápido, andad. Me suena medio argentino eso, andad. Muy bien, andad. Esto es un mandato: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel. Andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hablado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Andad y consultad a Jehová por mí y por el remanente. ¿Por qué remanente? Porque ya las 10 tribus estaban en las naciones. Solamente quedaba Judá y Benjamín como el reino del sur. Primero, se indigna, rasga su vestido. Segundo, andad, consultad a Jehová. Consultad a Jehová. Me llama la atención, porque en ese tiempo existía Jeremías y no fueron donde Jeremías. En ese tiempo existía ¿qué otro profeta? Sofonías, y no fueron donde él, fueron donde Hulda, una mujer profetiza. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios estaba guiando al rey y le dijo: la palabra mía está allá con aquella mujer. No está en Jeremías, no es Sofonías, y eran contemporáneos ahí. Vayan allá. Hulda, aquella mujer, esa es la que tiene la palabra. Porque Dios dirige al rey cuando el rey está sometido. Hay un versículo que yo solo voy a dar gratis a ustedes. Es una promesa. Digo gratis porque es mío. Dios me lo dio. Salmo 25 dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le mostrará el camino por donde ha de andar. Este versículo es mío. Yo solo regalo a ustedes, lo pueden usar, pero es mío. Y cada vez que yo te digo Señor, cada vez que una persona viene a mí: Señor, guíalo. La promesa del Salmo 25. El que teme a Jehová, Él le mostrará el camino por donde ha de andar. Y este hombre, Dios no podía dejarlo confundido. Dios habla por aquel que Él quiere, sea mujer o sea hombre. Pero lo importante es que sabían quién tenía la palabra de Dios y salieron para allá. Y cuando le contaron a Hulda, la profetisa, miren versículo 22: entonces Hilcías y el rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Hasta vivía en el segundo barrio, una mujer de segunda, ¿no? De segundo. Segundo barrio, era mujer, cualquiera con los prejuicios no hubiera ido allá, pero allá estaba la palabra de Dios. Y ella respondió: es que todas las cosas raras ocurren cuando el pueblo está extraviado. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Palabra de Dios. Es que cuando se encuentra el libro y uno quiere el libro y uno consulta el libro, y a los que tienen el libro y a los que Dios le revela del libro, ay, Dios habla. Dios habla. Pero algunos no quieren esperar y salen corriendo a leer un libro de métodos. Ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro. Dice que leyeron delante del rey
de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, escuchen, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, por cuanto oíste la palabra del libro, porque Dios habla a los que oyen. ¿A quiénes habla Dios? A los que oyen. Y dice, y su corazón se conmovió. ¿Qué pasó con su corazón? Oyó el libro y se conmovió su corazón. En Segunda de Reyes, ¿saben ustedes cómo dice? Se enterneció su corazón. Usa la palabra enternecer. Se enterneció su corazón. El 27. Y su corazón se conmovió. Y te humillaste. Otra vez humillación. Como estos días Dios nos ha hablado bastante de la humillación. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos. Ahora, ¿cómo lo supo ella? Y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. El que oye, Dios lo oye. Se enterneció, se conmovió al oír ¿qué? La palabra, el libro. Ese otro mensaje para nosotros con respecto a la humillación. Cuando escuchamos el libro de Dios, cuando Dios habla, inmediatamente usted se agacha y usted rasga el vestido y se entristece. Pero no se quedó solamente en tristeza, porque algunos tienen razón, pero siguen iguales. Pero Josías no. Lo que me gusta de Josías es que hubo acción en su arrepentimiento. Y escuchen ahora: he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Ellos refirieron al rey la respuesta. Dios le dijo: tú no vas a ver el mal. ¿Saben ustedes, hermanos? Una tremenda enseñanza. A mí siempre me llamó la atención la manera que murió Josías. Al terminar, creo que este capítulo, el otro, habla. Al terminar el capítulo 35, no tiene que buscarlo, dice que Necao, faraón de Egipto, venía a Carquemis a pelear contra los asirios. Y Josías se fue a hacer guerra contra él. Y él le dijo a Josías: un momentito, yo no vine a hacer guerra contra ti. Yo vine a hacer guerra contra aquel que me ha desafiado, porque yo tengo el conflicto, no es contigo. Pero Josías se le fue encima y le dijo, así le habló, y le dijo: Jehová me ha dicho que me ha entregado esta tierra. Y dice la narración que era verdad que Dios le hablaba a Necao. Dice el que narra ahí en Segunda de Reyes. Era verdad. Pero él insistió y vino una flecha aventura, ¡pam! Lo hirió y dice: sácame del campo de batalla que estoy herido. Y murió Josías. Y a mí me dice: ¿cómo es posible que un hombre? Porque la Biblia dice: y después de estas cosas. Pero eso viene después, es el final del mensaje. Te voy a decir algo que Dios me reveló acerca de esto. Lo importante, yo te quiero leer para lo que yo apunté aquí que hizo Josías después de esto. Porque yo no te quiero leer todos esos versículos de la Biblia. Pero escúchame, lo que yo escribí aquí que hizo Josías. Primeramente, reunió a los príncipes, sacerdotes, profetas y al pueblo. Segundo, leyó la ley a todo el pueblo. Tercero, hizo pacto él y el pueblo con Dios. Cuarto, sacó los utensilios de los otros dioses de la casa de Jehová. O sea, limpió la casa de Jehová de todos los ídolos. Tercero, quitó los sacerdotes idólatras. Sexto, sacó las imágenes de la casa de Dios. 7, derribó los altares de los dioses de todo lugar. 8, quebró las estatuas, profanó los templos paganos. 9, celebró la Pascua. 10, barrió con la brujería y la adivinación. Y 11, restauró y organizó los sacerdotes de acuerdo a los turnos, como en el tiempo de David. O sea, restauró el culto a Jehová. Eso no fue: ay, Señor, ay, hemos pecado, y se quedó ahí. No, eso es lo que Dios espera de nosotros después de la humillación. Que comencemos a tomar medidas. Que comencemos a decir: hemos desobedecido a Dios en esto. Vamos a tomar medida ahora mismo, como congregación y como nosotros. Hemos oído el libro, acción. No solamente lloro, acción.
comienza a decir, no, yo voy a arreglar esto en mi casa, esto con mi esposa, esto con mis hijos, a pedirle perdón a mi hermano, salgo de acá, voy a obedecer a Jehová, ya no estoy cansado de palabras, voy a los hechos. Eso es ese hombre. Ahora, Dios me contestó una pregunta que yo tenía. Yo decía, Dios mío, ¿cómo un hombre tan hermoso como este muriera en la manera tan tonta que murió? Porque un pagano le dijo, Dios me ha hablado. El problema no es contigo, aquí está a un lado. Yo no vine a pelear contigo, ¿por qué vienes a mí? Pero parece que Josías se había inclinado al partido pro Asiria, o le temía a Siria y quería mostrar a Siria, como tú eres más fuerte que Egipto, yo estoy aquí para, cuidado, para cuando tú vengas de allá a atacarme, como atacaste a Israel, a las 10 tribus, que tú no me ataques a mí. ¿Qué está yo? La motivación de él no se sabe. Pero Dios me dijo, Radamés, yo te he enseñado la soberanía. Es cierto que cometió un gran error, indiscutible. Se puede sacar un mensaje de ese error. No supo discernir cuando a alguien Dios le había hablado. Dejó que la política del ambiente entre dos superpotencias, Asiria y Egipto, que estaban peleando, como en la Guerra Fría de Estados Unidos y Rusia, y nosotros nos inclinamos políticamente. El hombre de Dios dice, yo no soy político, yo soy cristiano. Yo no me inclino a nadie, yo me inclino a que se ponga en pos de Jehová. Y él estaba ahí. Pero Dios usó en Carquemis, porque Dios quería destruir a los asirios, porque su tiempo ya había terminado. Pero no lo entendió. Pero Dios me dijo, eso es el error de Josías. Ahora escucha mi soberanía. Yo le dije a él, tú dormirás en paz y te voy a llevar al sepulcro para que tus ojos no vean lo que yo le voy a hacer a estas. Esto que tú leíste en el libro, que te alarmó, que te conmovió, del juicio y la ira que va a venir sobre esta ciudad y sobre esta nación por no oírme a mí, tú no lo vas a ver por cuánto te humillaste. Para que tú tengas una idea, Josías murió en el año 609. En el año 612, o sea 3 años antes, cayó Nínive, cayó Asiria. Quiere decir que si él se espera 3 años más, aquel que posiblemente estaba defendiendo, que era Siria, para que Asiria perdónenme el lenguaje, no le metiera mano a ellos después. Quería como confabularse con Asiria contra Egipto para quedar bien, en vez de buscar el brazo de Jehová. 3 años después cayó Nínive, la capital, y el imperio asirio se fue a pique, como decimos nosotros. Y Nabucodonosor entró en escena, o sea, su papá, Nabopolassar. Y luego el hijo toma el poder. Él murió en el 9. 4 años después, o sea, en el 5, porque contando hacia abajo, en el 5, Nabucodonosor invade por primera vez y se apodera de la ciudad. Pone el rey que quiso, se le revela el rey que quiso, y volvió de nuevo unos años después, en el 597. Quitó el rey, le hizo prometer y puso el otro. Y después, la tercera vez, como Sedequías le juró por Jehová que no se iba a revelar, y después se reveló, vino y le sacó los ojos, destruyó la ciudad, quemó los palacios en el 586. ¿Saben ustedes qué edad hubiera tenido Josías si hubiera estado vivo? 62 años. Hubiera visto todas esas cosas que pasaron. 4 años después que murió, vino Nabucodonosor. Él tenía 39 años cuando murió. Murió joven. Qué tremenda enseñanza para nosotros. Ponte en pie. Vamos a orar. Oro por los líderes de la iglesia, los que están en autoridad. Su obra es muy difícil. Oro por los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Oro, Señor, por los que están en autoridad, los obispos, como se llamen los hermanos, de acuerdo al orden, de acuerdo a su forma de gobierno, no importa. Lo importante es que llegue la bendición tuya allá y bendiga a tu pueblo, que los ministros tuyos, Señor, se enciendan en tu celo y se acuerden que tenemos la obligación de preservar la fe y la doctrina y dejar que sea el Espíritu Santo que guíe a la iglesia. Guárdanos, Señor, de la corriente de este siglo, del humanismo, de todas esas cosas que sabemos que afectan a la iglesia. Que volvamos otra vez al libro y a la fe gloriosa que una vez fue dada a los santos. Yo a ti te bendigo, mi hermano, mi hermana, y lo que oro por la iglesia en general lo pido para ti y para tu casa. Que Jehová te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.